Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Bexabeita Quispe Zapata y el día de hoy les narraremos la vida y obra de César Vallejo, de cómo lo llevó de Santiago de Chuco a París y cómo él fue que enfrentó y vivió la guerra civil y cómo nos motivó el hecho de emprender, ¿no? Por eso que el día de hoy les mostraremos mediante nuestro proyecto cultural emprendedor el poema Masa, en la cual destacamos el poemario España aparta de mí este cáliz. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, que se encuentra ubicada a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar. Este fue su paisaje original que acogió sus años de infancia y juventud. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre ya anciano que provocaba en el niño Vallejo una cierta mirada piedosa, quien realizaba labores de abogado popular. Su madre era doña María de los Santos Mendoza, quien se dedicaba a las actividades del hogar e hijos y tenía la gran costumbre de despertarlos con un canto medólico y un desayuno auténtico característico de ella. Vallejo, desde muy chiquillo, era llamado cariñosamente como Shulka por sus padres, hermanos, amigos. Recibió la educación primaria en una pequeña escuela estatal en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Fue un excelente alumno, destacaba en castellano, historia y lecciones de cosas. Como mostró poseer clara inteligencia, sus padres lo enviaron a la cercana ciudad andina de Huamachuco a estudiar su secundaria en el Centenario Colegio Nacional San Nicolás. Sus amigos más cercanos al Cholo Vallejo, como lo llamaban cariñosamente, era en ese entonces Orieo, Garrí, Espelucín, Imaña y el futuro político Víctor Raúl de la Haya de la Torre. Vallejo fue un alumno aprovechado por encima del promedio y obtuvo diplomas de honor en cursos como aritmética demostrada, geología, miranología, cursos que indican un primer interés por las ciencias exactas. En 1907, cuando cursaba el año de tercero, el padre se vio obligado a pedir al colegio que se le otorgue a su hijo la calidad de alumno libre, para que él pueda estudiar en su misma casa sin gastos de pensión. En 1908 vuelve a Mamachuc y cursa el cuarto y último año de estudios. Es por esta época que comienza a escribir poemas deteniendo nociones para un futuro. Vallejo en Madrid. Durante 1931, Vallejo, que venía de París, recibe un trato respetuoso por parte de la prensa española. La mayoría de las notas son benevolentes con sus obras. Se puede afirmar que su relación con los diarios y revistas es cordial. En la histórica y única entrevista realizada a Vallejo en España el 27 de enero de 1931 en el diario El Heraldo de Madrid, el periodista César González Ruano presenta a Vallejo como un poeta peruano de raza pasado por Francia. Sabía pelar la naranja de sus versos sin poner sus dedos en ella. César Vallejo también se lanzó de la traducción de libros del francés al castellano en Madrid. Fue una tarea secundaria por el que estaba abocado a la publicación de sus obras de teatro y crónica periodística. Lo hizo porque le reportaban ingresos económicos necesarios para sustentar sus gastos cotidianos. Sin embargo, no era una actividad nueva para él. George Philippard menciona que durante su estadía de Vallejo en Madrid traduce 3 novelas por encargo: Elevación de Henry Barbusse, La calle sin nombre y La yegua verde, de Marcel Aimé. Aunque no lo menciona específicamente, da a entender que fueron publicadas. Los textos literarios y periodísticos que César Vallejo escribió en el año 1931 en Madrid constituyen probablemente los más conocidos de su pluma y sin duda los más exitosos en cuanto a publicaciones en un periodo anual. Incluso se dio tiempo para escribir cuentos y redactar crónicas, considerando que llevaba 7 años en París sin publicar libros.
salvo sus colaboraciones periodísticas en el extranjero y 2 números de la revista favorables París Poema. Algunos de los amigos que acompañaron a Vallejo en Madrid en 1931 son Pablo Abril de Vivero, su gran amigo, su protector, su verdadero mecenas; Javier Abril, hermano menor de Pablo Abril, poeta considerado introductor del surrealismo en el Perú; Juan Domingo Córdoba, el paño de lágrimas de Vallejo y autor de la fotografía más famosa del bate peruano; Fernando Ibáñez, el más enigmático de todos ellos, murió en la Guerra Civil Española; Leopoldo Panero, poeta como él, no solo frecuentó a Vallejo en Madrid, sino que lo invitó unos días a su casa en Astorga; Gerardo Diego, quien junto con José Benjamín fueron los artífices de la publicación del poemario Trilce en Madrid, y otros amigos más. La vanguardia poética significó una tendencia sin precedentes en Europa, por lo que los diferentes autores de los diferentes países plantearon una estética antipositivista. Dentro de las corrientes del vanguardismo encontramos la surrealista, el dadaísmo, en la cual van en contra de las ideas del modernista Rubén Darío. Por otro lado, como representantes en Perú del vanguardismo tenemos a César Vallejo y Alejandro Peralta, en la cual querían realizar un corte intercultural para que las culturas andinas tuvieran una comunicación con las culturas de Europa. Fotografías de Vallejo en Madrid. Cuando Vallejo se muda a Madrid en diciembre de 1931, lo hace acompañado de Georges Philippard. Aunque se casaron unos años después en París, en 1934 vivían juntos desde 1929. El poeta conoció a su musa en París, literalmente desde la ventana de su hotel. Georges compartió las horas álgidas del poeta en Madrid durante 1931. Participó de vez en cuando en sus tertulias de café. Fue testigo de sus encuentros políticos, públicos y clandestinos. Ayudó económicamente a Vallejo en París y Madrid. La estadía de Vallejo en Madrid fue intensa y febril. Escribió, adoctrinó y vivió como si no tuviera un mañana. Probablemente el coexistir con su idioma nativo después de 7 años en Francia contribuyó a esa actitud vitalista. A pesar de las dificultades, logró comunicar su ideología política, que aquellos años ocupaba un rol central en su existencia. Su estancia en el año 1931 en Madrid y su vinculación con la intelectualidad literaria española de la época es pues menos conocida. Más difundida es la identificación del poeta con España en el periodo de la Guerra Civil de 1936 a 1939. Sus apasionados poemas agrupados en el poemario España, aparta de mí este cáliz, tuvieron un gran impacto entre los republicanos. Sin embargo, este turbulento periodo lo vivió desde Francia, principalmente el 30 de diciembre de 1930. Cuando España entraba en una etapa política convulsa. César Vallejo arribó a Madrid procedente de París para quedarse hasta principios de 1932. La cultura es un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico e industrial en una época o un grupo social determinado. En otros términos, la cultura nos refiere a los valores que se comparten entre miembros de un grupo, a las normas y a los bienes materiales que se producen. Se refiere así que la cultura son modos de vida de miembros o grupos de una sociedad. Por ejemplo, su modo de vestir, sus costumbres matrimoniales, su vida familiar, los modelos de trabajo, ceremonias religiosas, sus pasatiempos y asimismo los bienes que crean o adquieren significado para ellos. Y claro, también su lenguaje, es decir, la cultura es lo que aprendemos, compartimos y transmitimos de generación a otra por los miembros de una sociedad.
Las cualidades de un emprendedor son, sus características personales de un emprendedor tienen mucho que ver con sus atributos personales, llevando a cabo sus cualidades como la autonomía, la toma de decisiones, la responsabilidad, la creatividad, entre otros. Las características profesionales de un emprendedor son aquellas que se fueron desarrollando desde un ambiente profesional, llevando a cabo sus cualidades que le van a permitir establecer la misión y visión y una estrategia que se va a aspirar a corto, ya sea mediano y largo plazo. Las cualidades que se pondrán en práctica son el liderazgo, el trabajo en equipo, la solidaridad, entre otros. Un emprendedor debe tener un carácter de liderazgo, mantener el positivismo siempre, así las cosas vayan mal. Se tiene que transmitir a su equipo de trabajo una visión de éxito. ¿Qué significado tiene el poema Masa? En las relaciones entre derecho y literatura, el poema Masa de César Vallejo alcanza un valor singular. El tema que desarrolla es el del bien jurídico de la vida, ya no en su concepto biológico de opuesto a la muerte, sino en una conceptualización poética, en que la vida es la muerte por la libertad y por la paz. Se puede redimir por el amor universal, es decir, por el amor de toda la humanidad. El poema Masa, Vallejo poetiza, elaborando una entusiasta y convincente apología, sin presentarla como un concepto aislado, sino como una dualidad inesperable como la muerte. De esta imbricación se ingresaría al nuevo concepto vida, muerte, vida, en el que la vida es la fuente de la muerte y la muerte nuevamente es la fuente de la vida, en un ciclo donde al final triunfa la vida sobre la muerte. A la vez, esta construcción vida, muerte, vida no subsiste en sí misma ni por sí misma, porque se encuentra enraizada con el amor, la libertad y la paz. El amor es la fuente de la vida e impedimento de la muerte. La libertad, su condición necesaria e indispensable para vivir la vida. Y la paz, el estado sin el cual no se conservaría la vida. El poemario España, aparta de mí este cáliz, hoy nos trae el poema Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Vi el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre
de andar. Mientras Vallejo, nuestro gran escritor y poeta, se encontraba en España, vivenció la Guerra Civil, la cual se dio en los años 1939, en el cual vio las injusticias, el sufrimiento, dolor y traiciones. Pero también vio las esperanzas y ganas de mejorar del pueblo. Es por esto que decide unirse a un grupo marxista, en el cual va a ayudar a las personas más necesitadas. La reflexión vendría a ser que, es necesario dar a conocer mejor a nuestra mayor expresión poética del Perú, resolver las dudas sobre el pensar y observar las grandes diferencias culturales y sociales que hay entre estos países. Pero nuestro objetivo es sobresalir como sociedad para un bienestar común. Después de haber problemas y destrucciones al pasar los años, provocados de unos hacia otros, se han formado las leyes, las cuales hay para niños, adolescentes y adultos. Estas leyes y derechos se encargan de protegernos y resguardarnos. También ayudan a desvanecer varios estereotipos que se han ido formando en el pasado. Muy buenas tardes, me presento, soy la alumna Andrea de la Universidad César Vallejo y quisiera hacerte algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿conoces a César Vallejo y qué has escuchado de él? Sí, conozco a César Vallejo. Sé que es un escritor peruano que también es conocido porque publicó varias obras. Y entre una de ellas, que es la más conocida porque en una de sus obras predijo la muerte, en los cuales, algo así, ¿no? Que iba a morir en un día tal de París, jueves, algo así que, si no me equivoco, era piedra negra sobre piedra blanca, algo así era, donde él predijo su muerte y que también tuvo una esposa que se llama Georgette, que publicó sus obras cuando él murió, que cuando él falleció ella hizo pública todas sus obras y así fue gracias a ella que se dio a conocer. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué obras de César Vallejo conoces? ¿Nos podrías mencionar algunas? Obras. A ver, una de las obras es varias, ¿no? Trilce, Los Heraldos Negros, también está Poemas Humanos, Paco Yunque, El Tungsteno, Fabla Salvaje, España aparta de mí este cáliz, creo, algo así. Esas. Ya. Mi tercera pregunta es, ¿qué valores en ti crees que ha inculcado César Vallejo? César Vallejo es conocido porque todas sus obras siempre inculcaba valores. Y los que a mí se me quedaron, creo que los más resaltantes son lo que son la solidaridad, el respeto a la vida, la esperanza, la lucha, el anhelo, eso. Ya, muchas gracias. Estas no serán las preguntas. Ya, no hay de qué. Muchas gracias. Gracias.